Vamos a continuar con la lección número 2, titulado Dios, o Teología Propia también. Bueno, y ahí están los objetivos. Realmente esta sería la continuación de la lección número 2 que dejamos inconclusa la semana pasada. Vamos a irnos a la diapositiva, quiero ver cuál era. Creo que era esta. Sí, aquí nos quedamos. Entonces, Dios es santo, recto y justo. 3 atributos propiamente de Dios. Como un ser santo, la palabra santo viene de apartado. Realmente no hay nada ni nadie que se le compare a Dios, que es uno en 3 personas. El ser divino, la deidad. Y no hay nada que se le compare en el universo, ¿verdad? Es único. Por eso es que es santo, 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 nuestro Dios. Dios es la fuente y norma de lo justo, por cuanto Él es santo. También correcto y bueno. No es un Dios que sea indiferente a las distinciones morales, sino uno que detesta la iniquidad y ama toda verdad y justicia. Bueno, entonces como Él es santo, Él es apartado, Él no puede ser autor del mal, Él no puede aprobar la iniquidad. Por eso es que Dios no hizo una amnistía con nosotros, en el sentido de que iba a perdonar los pecados de todo el mundo sin que nadie pagara el precio, ¿verdad? Porque alguno podría pensar así, ¿verdad? ¿Qué le costaba a Dios, siendo Dios, salvar a todos por gracia de una sola vez? Eso se le conoce en teología como universalismo. Hubo algunas personas que tuvieron esa doctrina, que la desarrollaron, pero al final es herético, ¿verdad? Sí, definitivamente la salvación no es para todos, sino para quienes son hijos de Dios, quienes han creído por medio de la fe en la obra ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quienes por gracias han sido salvos por medio de la fe en Él. Entonces, no es algo que proviene de nosotros, sino es un don de Dios, como dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Entonces, sí, Dios es justo, pues, y por eso es que hay un juicio también. También va a haber un castigo, y ese castigo es eterno. Entonces, pues sí, o sea, Dios es santo, es bueno, es misericordioso, Dios es amor. Vamos a ver más adelante ese atributo, perfección. Pero efectivamente también Dios es justicia y también se aira, tiene ira, solo que esa ira es santa, esa ira no es pecaminosa, así como el Señor Jesucristo, cuando estaban los cambistas y ahí esa mercadería que había en el templo, pues el celo de tu casa me consume, decía una profecía y se cumplió haciendo que el Señor Jesús pues echara fuera a todas esas personas, ¿verdad? Que estaban haciendo una cueva de ladrones, la casa de Dios, ¿verdad? Entonces sí, Dios es en conjunto toda la plenitud de esos atributos o perfecciones, ¿verdad? En lo que respecta a que Dios es santo, recto y justo, aquí vemos algunos pasajes bíblicos que nos van a dar luz a esto que hemos mencionado de estos atributos. Quiero ver dónde están aquí. Ajá. Vaya, primero tenemos el Salmo 99, versículos del 2 al 3, que dice: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Esta palabra es la que queremos como más que todo dar énfasis, en donde literalmente la escritura en el Antiguo Testamento se dice que Dios es santo. En otros pasajes podemos encontrar inclusive que hay una trinidad, una triada, que dice santo, santo, santo. Y si bien es cierto, a nivel literario, los hebreos utilizaban ese tipo de escritura como para dar énfasis a algo así como nosotros hoy en día que hacemos las letras más grandes, subrayada en negría, con otro color, etcétera. Ellos resaltaban la santidad de Dios por medio de la repetición, santo, santo, santo. Así como decir, de cierto te digo. Es una forma de cómo dar un énfasis.
pero en este caso pues también tiene que ver con el tema que Dios es plural, o sea, Dios es en tres personas, santo, santo, santo. Entonces, pero bueno, este pasaje no es la cuestión, pero solo quería mencionarlo, ¿verdad? Pero igual aquí se hace mención a eso, que Dios es santo, permítame. Buenas noches, bienvenido hermano Darío. Buenas noches a todos. Buenas noches y bienvenida también hermana Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces dice Jehová en Sión es grande. Cuando hablamos de Sión, esta palabra es un poco que tiene varios significados a nivel de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento se hacía referencia a una fortaleza, también se hacía referencia a la ciudad de David, pero también a la ciudad de Dios de una forma espiritual. También a Israel como pueblo de Dios se hacía referencia como Sión. Y ya en el Nuevo Testamento se da como más énfasis al reino espiritual de Dios. Por ejemplo, permítanme, quiero ver. Buenas noches, bienvenida hermana Jessica. No. Sí, ok. Entonces, en el Nuevo Testamento, el nombre de Sión hace referencia también a el pueblo de Dios, ¿verdad? Que en este caso también hay un pasaje en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 es donde se hace referencia que el Señor Jesús es la piedra angular de Sión. Entonces, por ende, si Él es la piedra angular de esa ciudad, que es una ciudad, obviamente es una figura, pues es ¿cómo se llama? Es como decir la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia es como asociada a una edificación donde está el fundamento de los apóstoles, los profetas, la piedra angular es el Señor Jesús y nosotros somos parte, somos piedras vivas, labradas, que estamos en ese templo espiritual que no es más que el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Sión viene siendo eso, ¿verdad? Entonces, Jehová, en este caso el Señor, o sea, Dios es grande en Sión, para nosotros, para el pueblo. Entonces este texto muy probablemente sea escatológico, ¿verdad? Tiene que ver con el reinado glorioso del Señor en el futuro. Y exaltado sobre todos los pueblos, por eso, o sea, los pueblos que van a estar ahí, pues todos van a exaltar a Dios, ¿verdad? De toda lengua, pueblo, nación, etcétera. Alaben tu nombre grande y temible y pues Él es santo, es donde queríamos como más que todo dar énfasis. Luego dice en Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Creo que este pasaje ya lo leímos la semana pasada, y cuyo nombre es el Santo. Aquí hace referencia nuevamente a que Dios es santo. Yo habito en la altura y la santidad, o sea, algo alejado totalmente por encima de nosotros, pues. Y sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, aquí dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu está para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A pesar que Dios es altísimo, es sublime, es santo, pues Él hace vivir los espíritus de los humildes, el espíritu de los humildes. Está con los humildes, con los quebrantados de corazón. También está Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, bueno, aquí pues hace referencia siempre a la santidad, lo único que no lo menciona explícitamente, pero dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es autor de pecado. Si bien Dios es soberano, es omnipotente, no hay nada que se salga de su control, pero Él no es el autor en sí del pecado. Pero ciertamente Él puede permitir que pasen las cosas. De hecho, algo así pasó en el tema de Job, ¿verdad? Buenas noches, hermana Elsie, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Ajá, entonces aquí podemos ver esa perfección de Dios, que Él es santo, Él es apartado, Él no tiene relación con el mal. También hay otro pasaje por aquí. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8.
Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Permítanme. Buenas noches, bienvenido hermano Juan José. Bueno, entonces, estos 4 seres vivientes que hace referencia el Apocalipsis, tiene que ver, o bueno, más seguramente tiene que ver con los seres vivientes que encontramos en Ezequiel o en Isaías, ¿verdad? Que son como querubines, un tipo de ángel de alta jerarquía que están en la presencia de Dios, que están como en ese trono movible de Dios, o sea, están muy cercanos de Dios. Y bueno, aquí dice que cada uno tenía 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Todo esto, pues acuérdense que el Apocalipsis no se puede interpretar de forma hiperliteral, sino que aquí tendríamos que ir a buscar las figuras, saber qué significa cada cosa. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Tendríamos que ir a buscar todo eso, pero el punto es de que son seres angelicales que están muy cercanos a Dios. Y ellos, continúa aquí el texto, ¿verdad? Dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Otro de los atributos de Dios, ¿verdad? Que Él es todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Y bueno, aquí el resalte que queremos dar es esta parte que dice santo, 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 3 veces santo, ¿verdad? Podemos ver ahí parte de la lógica de la Trinidad también, ¿verdad? Es 3 veces santo. Bien, también nuestro Dios es recto. Vamos a leer en Salmos capítulo 19, versículos del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley, pues ya sabemos que tiene que ver con todos esos mandamientos, con todos esos estatutos, con todo lo que está en el Pentateuco. La ley de Dios, ¿verdad? Convierte el alma, hace transformar a las personas. El testimonio, pues, es todo lo que Dios ha hecho. Por medio de la misma Escritura podemos ver nosotros todo el accionar de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Entonces, todos esos testimonios nos hablan de la fidelidad, del amor de Dios. Y dice que hace sabio al sencillo. Muchas veces nosotros si pudiéramos, bueno, cualquier situación, cualquier problema que tengamos, nosotros pudiéramos abocarnos a la Biblia, buscar un ejemplo de lo que está ahí, y eso nos daría como ejemplo, como consejería. De hecho, los consejeros bíblicos normalmente hacen eso, ¿verdad? Cuando uno llega con un problema, pues generalmente siempre buscan una relación o asociarlo con una situación de la Biblia, ya sea un proverbio, ya sea una historia, etcétera, ¿verdad? Entonces, efectivamente, nos sirve, es bastante útil para crecer en sabiduría. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, y esta es la parte que queríamos resaltar, son rectos, o sea, son firmes, no tienen como variabilidad, o sea, no se curvan, ¿verdad? Eso es totalmente firme, que alegran el corazón, y esto es algo curioso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros creemos que los mandamientos son bastante rígidos, y hay personas que piensan que Dios es un matacósmico, como matagozo cósmico, dicen, ¿verdad? Pero es porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace de alguna forma sentir eso, ¿verdad? Pero realmente si nosotros pudiéramos tener quitar esa naturaleza de nosotros, ¿verdad? Porque hoy en día, si bien es cierto, somos hijos de Dios y ya no estamos esclavizados del pecado, pero sin embargo, el pecado todavía mora en nosotros. Todavía estamos en este cuerpo, todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa por ahí, ¿verdad? Que de repente surge. Pero bueno, si nosotros pudiéramos despojarnos, y eso va a pasar cuando sea la resurrección, realmente cumplir los mandamientos de Dios, que son rectos, que son buenos, que es para nuestro beneficio, realmente eso nos alegraría. Y entonces, ¿por qué no hacer las cosas que nos alegran, verdad? ¿Por qué no buscar hacer lo bueno? O sea, es por eso, ¿verdad? Por nuestra naturaleza. Pero bueno, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Bueno, vamos a ir más rápido porque son un montón de textos bíblicos. Está Jeremías capítulo 9, versículo 24, que dice: más alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, muchas veces nosotros buscamos sobresalir o querer sentirse alabado, ¿verdad? De alguna forma, pero de una forma incorrecta. Si en algo deberíamos nosotros tratar de querer ser alabados es en esto, en entenderme y conocerme, hablando Dios, ¿verdad? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y bueno, eso es algo que debemos de hacer, ¿verdad? Tomar en cuenta que Dios no está descansando, no ha dejado a la creación que hay, vean qué hacen, ¿verdad? Sino que Él está trabajando, así como dijo el Señor Jesucristo, de que dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. O no me acuerdo si al revés lo dijo, pero bueno, el punto es de que efectivamente Dios hace misericordia en la tierra, hace juicio, lo que Él determina eso es, y hace justicia en la tierra. Y aunque nosotros a veces no vemos la justicia como efectuarse de manera inmediata, a los que ante nuestros ojos son más malos, porque al final todos somos pecadores, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Si no fuera por la gracia de Dios, pues no pudiéramos ser salvos. Pero el punto ahí es de que efectivamente Dios hace justicia. Lo que pasa es que tal vez hay personas que van a llegar al juicio, ese gran juicio, ¿verdad? Y van a ser condenados, un castigo eterno. Entonces, comparando el juicio que pudieran tener aquí en la tierra, que tal vez algunos se pueden salvar, entre comillas, de ese juicio aquí en la tierra, pero tener ese castigo eterno por la eternidad, pues yo creo que es mucho más grande, ¿verdad? Y es de preocuparse, ¿verdad? Es mejor que de alguna forma, pues, aquí paguemos las cosas malas que hagamos, ¿verdad? Y no que lleguemos a ese juicio y pues, bueno, nosotros no, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero esas personas, pues, es mejor que se arrepintieran o que pagaran lo que tengan que pagar aquí en la tierra para no pagar realmente o llegar a esa condenación eterna, ¿verdad? Pero bueno, el Señor es justo, Él hace justicia en la tierra y es misericordioso. Si nosotros reconocemos eso, pues realmente merece alabanza, ¿verdad? Merece que nosotros podamos estar en una buena condición delante de Dios, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita mucho estudio y pues aprender y conocer más de Él. Y el Señor es recto en ese sentido, ¿verdad? Luego está el otro atributo que se llama justicia, porque Dios es justo, que parte de eso ya lo vimos, Él es justo. Génesis capítulo 18, versículo 25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El contexto es de que Dios ya le había dicho a Abraham de que iba a destruir Sodoma, porque ya había llegado al colmo de sus pecados, ¿verdad? Y bueno, y ahí estaba Lot, y ahí estaba, o su familiar, pues, y ahí estaban varias personas. Entonces él estaba como negociando con Dios, ¿verdad? Que si hubiera 50 justos, que si hubiera 20, que si hubiera 10, etcétera. En ese contexto, pues, es que surge este versículo, en donde se hace referencia a que Él es juez de toda la tierra. Efectivamente, lo que mencionó Abraham, pues es correcto, Él es el juez. Sabemos más adelante que Dios Padre delega a Dios Hijo, al Señor Jesucristo, el juicio. Y aquí dice: no ha de hacer lo que es justo. Efectivamente, Él hace la justicia. Lo que pasa es que al final Dios salvó a Lot y parte de su familia por gracia realmente, porque no es que Lot fuera justo, ¿verdad? De hecho, no hay justo ni aún uno, dice la palabra, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios fue misericordioso. Y bueno, y sabemos que de la descendencia de las hijas de Lot, pues surgieron los pueblos estos malos, ¿verdad?
que habitaron ahí en Canaán y bueno, en otros lados ahí, pero bueno, ese es tema para otro momento. De ahí pues tenemos Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Y aquí pues sabemos que la roca es Cristo, ¿verdad? Más adelante en el Nuevo Testamento hay pasajes que más claramente nos evidencian eso. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahí podemos ver dos de los atributos que estamos hablando ahorita. Él es recto, él es justo. Es rectos todos sus caminos, es perfección. No hay injusticia en él. Quiero ver. Salmos 11, capítulo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo. Nuevamente, explícitamente lo que dice. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ninguno de nosotros es recto, ¿verdad? Si nosotros somos aceptos delante de Dios es por el Señor Jesucristo, que Él sí es recto. Y esa justicia de Dios, esa justicia del Señor Jesús es imputada a nosotros por medio de la fe en Él, ¿verdad? Por eso es que podemos ser sin mancha delante de Él y pues tenemos esa promesa, pues que miraremos su rostro. Que sabemos que el Señor Jesucristo es la manifestación de Dios. Entonces veremos al Señor Jesús cara a cara cuando estemos delante de Él, cuando estemos con ese cuerpo glorificado. Daniel capítulo 9, versículo 14 dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. El contexto, el profeta Daniel aquí está intercediendo en oración por su pueblo. Y bueno, y ahí se incluye él también. Y bueno, la parte que queremos rescatar aquí es que porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras. Él es justo. Y efectivamente el pueblo de Israel pues estaba pagando el precio de toda su desobediencia. Y de hecho ya estaba profetizado, ¿verdad? Desde Moisés, ya Dios prácticamente le había dicho todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Y el mismo Moisés también les habló eso al pueblo, pues, y al final pues hicieron lo que pasó, ¿verdad? Salmos capítulo 82, versículo 8 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Otro texto un poco escatológico que tiene que ver con ese juicio que hará Dios. Y mostrando su justicia, ¿verdad? Que es justo. Hebreos capítulo 12, versículo 23, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ahí podríamos incluirnos nosotros, a Dios el juez de todos, que es donde queremos dar énfasis también en el material de avance, juez de todos, Él es juez, Él es justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, aquí se puede decir que son los hijos de Dios del Antiguo Testamento, bueno, de los que ya murieron, pues, y que están en la presencia de Dios, pues, estos, ahí se puede referir, y pues ahí continúa el texto, pero ahí lo que queremos como dar énfasis es que es juez de todos. Y bueno, solo sería hasta ahí. Vamos con otro atributo, perfección. Dios es amor. Y este es uno de los atributos que más gusta a todos los cristianos, ¿verdad? A veces es más complicado el tema de hablar, por ejemplo, de la ira de Dios, hablar de la justicia. De hecho, en el material de avance, pues no se incluye como tal esos atributos, pero son perfecciones de Dios. Y es algo que no lo podemos obviar, pues, porque Él es la plenitud, el conjunto de todos esos atributos y perfecciones. Pero bueno, pero es bueno que estudiemos también este atributo tan importante para nosotros, que es que Dios es amor. Es un atributo moral, también llamado comunicable, porque nosotros también podemos actuar como tal, con amor. Y dice, a nuestro ver, así dice el material, se destaca de cualquier otro, salvo la santidad de Dios.
El amor de Dios hacia los hombres perdidos es el tema central de la verdad revelada al hombre. O sea, es evidente de que Dios nos salva por gracia, no por nuestros méritos, no porque seamos algo especial, sino porque Él es bueno, ¿verdad? Y misericordioso. Y a pesar que nosotros somos pecadores, fuimos pecadores, bueno, somos. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Haciéndonos parte de la familia de Dios. Dice, en misericordia, Dios detiene o modifica el juicio. En gracia, ese regalo inmerecido, Él da libremente beneficios no merecidos a quienes Él elige. O sea, no tiene que ver con nosotros o que íbamos a ser buenas personas o que vio en el futuro, ¿verdad? Este tipo va a ser bueno, este va a ser malo, y así, sino es por su libre elección, por el puro afecto de su voluntad, dice otra parte de la Escritura, es por su propósito. Y sabemos que ese propósito de Dios es bueno. Todas estas características morales fluyen del gran amor de Dios. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí vemos nuevamente, explícitamente, esta perfección de Dios, que es amor. No es que Dios tenga amor, sino que Dios es amor, así como Dios es verdad y como los demás atributos que hemos estado viendo, ¿verdad? Y una evidencia, una marca de todo buen cristiano es que nosotros también amamos al prójimo como nosotros mismos, amamos a Dios. Obviamente no de una forma perfecta, pero sí de una forma genuina, de una manera sincera por medio del Espíritu que habita en nosotros, y porque es un don del Espíritu también, ¿verdad? Es un don de Dios. Dios es amor, entonces el amor divino se expresa en 4 atributos. Entonces aquí hay 4 que más parecen ser 5. Dice benevolencia, gracia, misericordia, paciencia y persistencia. Vamos a leer los textos bíblicos un poco rápidos, ya son casi las 7:30. Juan 3:16, el pasaje que más se ha memorizado quizás todos los cristianos en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver cómo se manifiesta el amor de Dios, que entregó a su Hijo amado, a la segunda persona de la Trinidad, vino a encarnarse, a hacerse como uno de nosotros, siendo Él Dios divino, ¿verdad? Y bueno, y pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, bueno, ahí se demuestra el gran amor que tiene Dios por nosotros. Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hijos, por sus amigos. Esto en palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Que efectivamente eso fue lo que Él hizo. Y nosotros pues deberíamos sentirnos contentos de ser considerados amigos del Señor Jesús. Entonces Él puso su vida en rescate de nosotros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bien, ahí da una definición del amor, o en qué consiste el amor, más bien. Un poco diferente a lo que nosotros pudiéramos imaginarnos, ¿verdad? Porque no depende de nosotros originalmente, sino que primero viene de Dios. Dios es quien nos ama primero. Y por cuanto Él nos ha amado, es que nosotros podemos amar conforme a lo que a Él le agrada. Y bueno, y esa demostración de amor ha sido manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice que envió a su Hijo en propiciación, o sea, como para quien dice satisfacer la justicia de Dios, algo que nosotros no podíamos hacer como seres humanos por el hecho de la caída, ¿verdad? De tener una naturaleza pecaminosa. El pecado de uno, pues, vino a ser la condenación de todos,
pero la justicia que es en Cristo Jesús por un solo hombre, en este caso Dios hombre, hizo propicio que nosotros fuéramos considerados hijos de Dios, o sea que nuestros pecados, que son tantos y de tantas épocas, de tantas personas, sean perdonados, ¿verdad? Sí. Continuamos con Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está un detalle, ¿verdad? Que nosotros no nos podemos jactar ante los demás que digamos, bueno, Dios me eligió porque yo soy bueno o porque yo no soy tan malo. No, ¿verdad? Al final todos somos pecadores, ¿verdad? Y a pesar de ser pecadores, Dios manifestó el amor que nos tiene, enviando a su Hijo a morir por nosotros, aún estando en esa condición, pues. Vaya, la otra parte de lo que conlleva el amor, ¿verdad? Está la gracia. Y hay varios textos bíblicos, vamos a ir leyendo. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Bueno, ahí podemos ver efectivamente que Dios es misericordioso, es piadoso. Es una forma como de decir que Él tiene gracia para con nosotros. Y si bien, pues, gracia y misericordia no es lo mismo, si bien parece ser sinónimo, pero realmente no, ¿verdad? La misericordia es más que todo que Dios no nos castiga por lo que merece nuestros pecados, sino que Él, pues, no, tiene en ese aspecto misericordia. Y la gracia es un poco diferente. Dios nos bendice a pesar de que no lo merezcamos. Entonces, ahí están como la diferencia entre misericordia y gracia. Pero sin embargo, aquí podemos ver en este texto bíblico que de alguna forma la gracia de Dios también, ¿verdad? Es tardo para la ira, es paciente, ahí podemos ver también, y grande en misericordia y verdad. Luego tenemos Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, o sea, de su bondad, paciencia y longanimidad? Longanimidad es algo así como una paciencia y tolerancia que tiene Dios para con nosotros, ¿verdad? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí podemos ver, ¿verdad? Los atributos que casi no se hablan, ¿verdad? Sobre la ira de Dios y sobre el juicio de Dios. Al final, pues el Apocalipsis, hay personas que les dan miedo y todo, ¿verdad? Pero al final es un justo juicio de Dios. O sea, entonces nosotros como hijos de Dios no deberíamos tener miedo, ¿verdad? Sino tener siempre puesta la confianza en Dios, que pase lo que pase, pues nosotros estamos en sus manos. Pero bueno, aquí pues lo que se quiere rescatar en esta parte es su gracia, ¿verdad? Que tiene para con nosotros, esa paciencia que tiene para con nosotros, esa benignidad o bondad que nos hace pues llegar al arrepentimiento, llegar a los pies de Cristo. Otro pasaje es Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, nuevamente la palabra, ¿verdad? Satisfacer la justicia de Dios por medio de la fe en su sangre, o sea, la muerte de Cristo, ¿verdad? Que pagó el precio por nuestros pecados, para manifestar su justicia, esa justicia de Dios que fue satisfecho por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, ahí vemos nuevamente esa gracia, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, ese texto es un poco oscuro, un poco difícil de comprender, pero el contexto en sí, ¿verdad? Pero aquí lo que queremos rescatar más que todo es esa parte de la gracia de Dios, que tuvo gracia para con esas 8 personas, Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. Bueno, ellos pues subieron al arca y pues fueron salvos. De ahí tenemos Hechos capítulo 17, versículos del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pagó el precio por nuestros pecados y, bueno, en ese momento se estaba predicando el evangelio, esa buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, ya teniendo ese conocimiento, pues se hace el llamado de llegar al arrepentimiento y tener fe, tener esa esperanza puestas en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Existe un juicio en el futuro, ¿verdad? Que ahí se va a determinar todo. Y dice, por aquel varón a quien designó. ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos al resucitarlo. O sea, es como la confirmación. Bien, entonces podemos ver esa gracia de Dios, ¿verdad? Al haber pasado por alto esos tiempos de ignorancia que nosotros también pasamos, pues no es que nazcamos en el evangelio, ¿verdad? Sino que pues nacemos con una naturaleza pecaminosa y llega un momento en que Dios nos rescata, ¿verdad? Llega ese orden de salvación, llega ese llamado externo de oír la predicación, ese llamado interno del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, esa conversión, etc. Luego está la misericordia, que es parte del amor. Salmos capítulo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí podemos ver esa comparación que se hace entre un padre con los hijos. Obviamente un padre amoroso, un padre que está ahí cuidando a sus hijos. Entonces él se compadece de esa forma o ese símil con nosotros, siendo nosotros sus hijos. Luego tenemos Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 36, siempre hablando de la misericordia de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia, tuvo esa preocupación por esas personas. Y ahí lo menciona, que porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, tuvo esa preocupación, esa compasión hacia ellos. Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, podemos ver ese tributo, esa palabra misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Bien, ahí podemos recalcar lo mismo que hemos mencionado, ¿verdad? Que nosotros no es que seamos especiales, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, dicen. Así de simple. Y pues Dios hizo la obra en nosotros por misericordia, por su gran amor. Y nos dio vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahí entre paréntesis se menciona, y eso está en la palabra, pues, por gracia sois salvos. O sea, un regalo inmerecido, un don de Dios. Por eso es que somos salvos. Entonces ahí podemos notar la misericordia, lo que había dicho anteriormente de la definición de misericordia, ¿verdad? Que es el perdón que se muestra a alguien, en este caso a nosotros. Quiero ver Santiago, ¿verdad? Creo que lo tengo aquí. Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Perdón, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bien, aquí la palabra bienaventurado viene siendo como afortunado, dichoso, o recibir lo bueno que viene de parte de Dios. Entonces, ahí dice que somos dichosos, somos gozosos a los que sufren, dice, y eso parece ser un poco contradictorio, ¿verdad? ¿Pero por qué? Ahí hace la comparación con lo que le pasó a Job. Muchas veces nos va a tocar en esta vida tener que sufrir, tener que padecer, pero tiene un propósito. Lo único que ese propósito está en Dios. Nosotros no podemos saber a cabalidad o con nuestra mente finita intentar descifrar por qué de las cosas. Dios es el que sabe. Tiene un propósito bueno para todas las cosas. Entonces, pero bueno, al final pues Dios bendijo a Job. Y bueno, y ahí se mostró su misericordia y su compasión, ¿verdad? Entonces esa esperanza deberíamos tener nosotros también, a pesar de que estuviéramos atravesando algún tipo de sufrimiento. Luego tenemos referente a la paciencia y persistencia de Dios, tenemos Salmos capítulo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso, nuevamente vemos la palabra anterior que estuvimos viendo, ¿verdad? De misericordia y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira tiene que ver con la paciencia, con ese aguante, ese soporte que tiene para con nosotros, ¿verdad? Y grande en misericordia y verdad, dice. Luego tenemos Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Nuevamente, creo que ese ya lo leímos, ¿verdad? Estaba en otro. Bueno. Romanos capítulo 9, versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Bueno, aquí tiene que ver con la paciencia de Dios y efectivamente ahí tiene que ver con ese atributo o esa perfección de Dios. El contexto es bien complicado porque si leen Romanos capítulo 9 y capítulo 8 también, es como entra en el tema muy difícil o polémico de la predestinación y habla sobre la elección incondicional de Dios para la salvación. Entonces, aquí está hablando de que Dios tiene paciencia, inclusive para los vasos de ira, o sea, quienes van a ser condenados, castigados eternamente, ¿verdad? Entonces, inclusive para ellos, pues, tiene paciencia. Dios no los elimina instantáneamente, sino que, bueno, al final, pues, Él tiene un propósito, ¿verdad? Y ahí claramente se dice, vasos de ira preparados para destrucción. Entonces es un poco de juicio esto, ¿verdad? Pero igual podemos ver esa paciencia de Dios que a pesar de que, pues sí, que son malos y que hacen mal en este mundo esas personas, pues Dios, a pesar de eso, por su gracia común y por su atributo de paciencia, pues ahí los soporta por bastante tiempo. Luego está Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, bueno, está repetido, creo, tiene varios repetidos. Está repetido. Bueno. Otro de los atributos o perfecciones de Dios es que es omnipotente, o sea, todopoderoso. Y además es soberano. O sea, Él es Señor de todo. La definición de omnipotencia o omnipotente viene siendo que todo lo puede. Es una autoridad absoluta. Muchas veces a la gente no le gusta que uno hable de absoluto, pero al fin y al cabo Dios es Dios. Dejaría de ser Dios si no tuviera una autoridad absoluta. Entonces, Dios es omnipotente, es soberano. Viene siendo la omnipotencia el poder de hacer todas las cosas. Obviamente,
no va a ser algo que está fuera de su naturaleza. Por ejemplo, alguien puede decir, entonces Dios podría pecar, pero no, ¿verdad? Porque no es parte de su naturaleza pecar, no es autor de pecado, porque Él es bueno, porque Él es santo. Entonces es un error lógico el pensar eso, ¿verdad? Que algo puede cambiar de naturaleza. Por ejemplo, hacer que un cuadrado sea un triángulo, o sea, pierde totalmente sus características, sus atributos, o sea, dejaría de ser un triángulo, un cuadrado. Ajá, entonces, más o menos por ahí va la lógica de eso. El concepto bíblico de omnipotencia, omnipotente, viene siendo que el poder divino sí tiene sus límites, no es irrestricto. Y ahí dicen en material de avance, ¿por qué? El ejercicio del poder divino siempre armoniza con los otros atributos, por lo que les estaba diciendo. O sea, Dios es todopoderoso, todo lo puede hacer, pero no por eso va a pecar, por ejemplo, no por eso va a hacer que peque a alguien, a ser autor del pecado, pues. Ajá, o no por eso, pues, va a hacer algo malo, algo que esté en contra de su naturaleza o sus demás atributos o perfecciones. Entonces sí tiene sus límites ese poder divino. Dios entonces nunca actúa caprichosamente, ese es otro detalle, ¿verdad? O sea, Él es todopoderoso, pero todo tiene un propósito bueno en Él. No es que actúa de forma caprichosa, no actúa contrariamente a su naturaleza, lo que les estaba mencionando. Dios es capaz de hacer todas las cosas que son objetos propios de su poder. Y Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer. O sea, no hay nada ni nadie que le pueda decir qué está haciendo, ¿verdad? Él simplemente hace lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, y se hace. Dios es omnipotente y soberano. La omnipotencia y soberanía de Dios se enseñan en muchas partes de las Escrituras. Aquí no hay tantos textos bíblicos, pero sí hay una gran cantidad, la verdad. Desde el Génesis, y más que todo en el Génesis está, siento yo, como más arraigado este tema de la omnipotencia y soberanía de Dios. Y muchos de los hebreos, de los israelitas, tenían claro eso. O sea, vemos a Noemí, pues que Noemí cuando tuvo el problema que se quedó sin su marido, que se quedó sin sus hijos, una viuda, una mujer en ese tiempo era como más problemática esa situación. Y ella tenía clara, pues, que pues Dios estaba en control de eso y pues de alguna forma se quejó, se lamentó ante Dios por esa situación que estaba aconteciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tenía claro, pues muchas veces nosotros pues no tomamos en cuenta eso, ¿verdad? Que al final Dios tiene control sobre todo y aunque pasemos por algo malo, pues Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Entonces, nos queda nada más que confiar en Dios, que Él sabe lo que está haciendo. Dice, Él es Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este nombre o título lo vamos a ver más adelante. Hay una lección en donde vamos a ver los nombres de Dios que tienen un significado, tiene algo que nos da a entender su carácter, su personalidad. Vamos a leer varios textos bíblicos. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, o sea, ya estaba bien viejito, ¿verdad? Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí podemos ver el atributo o perfección de Dios, que Él es todopoderoso. Y a pesar de su elevada edad, sabemos que Él concibió a Isaac como parte de la promesa. Génesis capítulo 28, versículo 3 dice, y el Dios omnipotente, nuevamente vemos que todo lo puede hacer, o sea, el atributo de Dios todopoderoso. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Otro texto, Génesis capítulo 35, versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, nuevamente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Hablando siempre con Abraham, ¿verdad? Esas promesas,
ese pacto que tuvo Dios con Abraham, de que iba a ser una nación muy grande e iba a heredar la tierra también. Quiero ver. Luego está esta otra parte donde dice, todo lo que hay fue creado por él y nada existe aparte de su voluntad. Juan 1:1, que ya lo hemos leído en varias ocasiones. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Literal, ¿verdad? Dice, Él solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Continuando, se ve el poder de Dios también en su control sobre la marcha de la historia. Él es el hacedor de la historia. Pablo señala que Dios, y vamos a leer Hechos capítulo 17, creo que no lo puse aquí. Hechos 17, 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Imagínense, ¿verdad? O sea, Dios en la creación, pues, Él ya determinó todo lo que íbamos a tener, pues, Él prefijó el orden de los tiempos, dice, o sea, ya determinó todo, los límites de nuestra habitación, hasta dónde vamos a llegar. No les podría asegurar de que vamos a llegar a la luna, a habitar o en otro planeta, ¿verdad? Pero Dios ha puesto límites y, bueno, y tiene control sobre todo, ¿verdad? Ahí podemos ver esa soberanía, ese poder que tiene Dios sobre todo. De tremenda importancia práctica para nosotros es el poder divino que puede salvar y transformar al hombre pecaminoso. ¿Quién pues podrá ser salvo? Dijeron los discípulos y Jesús les dijo, quiero ver Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, esto ya vamos a terminar. Voy a poner 23, quizás el 26. El contexto es el joven rico que llegó, ¿verdad? Y que, bueno, y en el contexto ese, pues el Señor Jesucristo otra vez dijo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces ellos se preocuparon, ¿verdad? Por esas palabras. Entonces ellos dijeron, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque parecería bien difícil, ¿verdad? La situación. Y bueno, el Señor Jesús les dice, para los hombres esto es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, no hay justo ni aun uno y etcétera, ¿verdad? Mas para Dios todo es posible. Efectivamente, Dios, por su amor, por su misericordia, por su gracia, es que nosotros podemos ser salvos. Por eso es que no es por nuestra justicia, no es por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ahí está la explicación de por qué el Señor Jesús les dijo eso, ¿verdad? Que para nosotros es imposible, mas para Dios no. Nuestra salvación pues está garantizada porque Dios lo ha determinado así. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, hermanos y hermanas. Vamos a continuar la otra semana. La verdad que no pude adelantar lo que quería, pero bueno, estamos bien, ahí vamos caminando. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran añadir, hermanos y hermanas.